Muy bien, vamos a continuar con los factores del medio ambiente, ¿sí?, que afectan el crecimiento microbiano. Estuvimos viendo en la clase pasada que la temperatura es muy importante, ¿verdad?, en el crecimiento de los microorganismos, pero sabemos que hay otros factores que también pueden afectar el crecimiento, ¿verdad? Y entre ellos mencionamos que también el pH, la disponibilidad del agua y del oxígeno son factores muy importantes que pueden afectar el crecimiento. Vamos a hablar un poco acerca del efecto del pH en el crecimiento microbiano. Y es que la acidez o la alcalinidad de una solución, ¿verdad?, se va a expresar mediante el valor de su pH, ¿sí? En una escala logarítmica, ahorita la vemos, se va a expresar en diferentes maneras. Hay algunos organismos que ya han evolucionado mucho y pueden crecer en pHs extremos. Recuerden que seguimos llamando extremófilos a aquellos microorganismos que crecen en condiciones extremas, ¿sí?, en diferentes aspectos. Aquí también podemos tomar el aspecto del pH y también hay extremófilos, ¿sí?, porque ellos pueden crecer en pHs pues que llamamos o muy ácidos o muy alcalinos. Sin embargo, la gran mayoría, ¿sí?, lo hacen a pH neutro, ¿sí?, que podemos considerar ya un pH neutro, ustedes lo conocen, son rangos de pH que van alrededor de entre 6 a 8 o 5.5 a 7.9, son rangos que podemos considerar dentro de la neutralidad. En esta imagen podemos observar, ¿sí?, la escala, ¿sí?, de los diferentes pHs, ¿sí? Tenemos en la escala de ejemplos, algunos ejemplos nada más, de medios ambientes, ¿sí?, con diferentes pHs, algunos pHs ácidos o pHs alcalinos, ¿verdad? Y sabemos que el pH 7, pues tenemos la neutralidad, y un ejemplo de ello es el agua pura, ¿sí?, considerando como el pH 7 el pH neutro o el de neutralidad, ¿verdad? Muy bien, ahora tenemos por arriba del pH 7, ¿sí?, tenemos pH 8, 9, 10, 11, 12. Estos van a ser medios ambientes alcalinos y los microorganismos que pueden desarrollarse o que requieren de medios ambientes alcalinos les vamos a llamar alcalófilos, ¿sí? Y aquí vemos cómo va incrementándose el pH. Entonces tenemos varios ejemplos, entre ellos pues el agua de mar, y a la derecha vemos pues una escala de moles por litro de hidrógeno y el hidroxilo, ¿verdad?, en moles, lo que representan los medios ambientes de pHs ácidos y alcalinos. Entonces tenemos el agua de mar y algunos otros ejemplos de suelos naturales que son muy alcalinos, lagos alcalinos, algunas soluciones de detergentes también son, la mayoría son soluciones alcalinas y así, etcétera. Lima. Pero a medida que baja el pH de 7 a 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¿sí?, el ambiente decimos que es ácido, el pH es ácido, y los microorganismos que se desarrollan en estos medios ambientes, ¿sí?, les llamamos acidófilos. Acidófilos. Entonces, podemos tener microorganismos que se desarrollan a pH 7, pero que también pueden hacerlo a pH un poco ácido o también un poco
alcalino, ¿verdad? Sin embargo, la mayoría de los microorganismos, pues, les decía, se desarrollan a pH 7 o cercano a la neutralidad. Decimos que los microorganismos acidófilos son los que crecen mejor a pHs, pues por lo general abajo de un pH 5.5. Podemos tener de ejemplo pues muchos hongos y bacterias. Hay distintas clases de acidófilos, ¿verdad? Y crecen mejor a pHs moderadamente ácidos, pero otros a pHs muy bajos, ¿verdad? Entonces, como decía, como ejemplos tenemos pues hongos y bacterias que crecen mejor a pH 5, ¿verdad? Inclusive más bajo de 5. Muy bien. Algunos son acidófilos obligados. Su membrana llega a destruirse si se coloca a este microorganismo acidófilo obligado en un pH neutro. Tenemos un ejemplo de un acidófilo, pero que es un termoacidófilo, ¿sí? Y es micrófilos, ¿sí? Que crece a un pH de 0.7, muy ácido, y a 60 grados centígrados. Decimos que es termoacidófilo. Este microorganismo vive en suelos termales ácidos. Se dice que con actividad volcánica. ¿Sí? Es muy importante, ¿sí? Este Picrophilus es una especie de arquea, ¿sí? Y por eso vemos esos extremos, ¿sí? Es de los extremófilos, de los termoacidófilos, ¿sí? Extremófilos, ¿sí? Por estas condiciones en las que se desarrolla. Y bien, por ejemplo, este microorganismo por encima de un pH de 4, ¿sí? Las células se lisan espontáneamente. Ya no pueden estar a un pH de 4. Debe de vivir en suelos termales que son ácidos y que son muy calientes. Como les decía, es muy importante que su membrana esté estable. ¿Sí? Si el pH sube, pues se va a destruir su membrana. Ahora, al contrario de los acidófilos, los alcalófilos, ¿sí? Hay pocos extremófilos que tienen valores óptimos de pH muy altos, a veces incluso de 10, ¿verdad? Pero los organismos que tienen crecimiento óptimo a pH 8 o más, ¿sí? Son los que consideramos como alcalófilos. Y los microorganismos alcalófilos los vamos a encontrar normalmente en hábitats muy alcalinos, como lagos alcalinos, suelos muy carbonatados, etc. Los procariotas alcalófilos, ¿sí? Los que mejor se han estudiado son algunas especies de bacilos, ¿sí? Como Bacillus firmus, ¿sí? Por aquí, ¿sí? Es un procariota alcalófilo, ¿verdad? Que se puede desarrollar en un intervalo de pH desde 0.5, pero hasta 11. ¿Sí? Y es muy importante comentar que el pH interno de las células, aunque se trate de un microorganismo acidófilo o alcalófilo, su pH interno debe de estar cercano a la neutralidad. Por ejemplo, el pH interno que se ha encontrado más bajo, ¿sí? En el interior de algunas células, pues puede ir de 4.6 en los acidófilos y 9.5
en el caso de los alcalófilos, ¿verdad? Pero por lo general, sí, siempre es preferible para las células que su pH del citoplasma de su interior esté cercano a la neutralidad. Muy bien. ¿Y por qué? Porque es importante que esté cercano a la neutralidad. Y es porque los constituyentes intracelulares muchas veces son sensibles o son lábiles, ¿sí?, a los ácidos o a las bases. Y un ejemplo nada más de ello lo vamos a mencionar con el DNA, que es sensible a los ácidos, como el RNA es sensible a las bases. Cuando se cultiva a un microorganismo en el laboratorio, ya sea en un tubo, en un matraz, en un medio líquido, ¿sí?, la población se empieza a dividir según su tiempo de generación. Como ya lo vimos, empieza a aumentar el número rápidamente, los nutrientes van disminuyendo, ¿sí? El oxígeno se va acabando, el pH cambia mucho por las sustancias de desecho que se liberan al medio. Ustedes ya se dieron cuenta que los microorganismos fermentan carbohidratos, producen ácidos, pero que en ocasiones producen soluciones alcalinas. Entonces, muchas veces estas soluciones ya ácidas o alcalinas son las que van a ir inhibiendo o matando a la población microbiana. Cuando estamos trabajando con poblaciones así, sabemos que va a pasar eso, pero no deseamos que muera nuestra población. Entonces, lo que se suele hacer es agregar soluciones amortiguadoras buffer, que ustedes ya las conocen, que nos sirven para mantener constante el pH. Si lo queremos cercano a la neutralidad, la mayoría generalmente entre pH 6 y 8. Estas soluciones buffer se utilizan mucho para poder controlar, ¿verdad?, las variaciones fuertes de pH en los medios, que no sea tan ácido o tan básico. Algunos ejemplos de las soluciones amortiguadoras buffer son, por ejemplo, los fosfatos de potasio, ¿sí?, o las soluciones de bicarbonato de sodio. Hay varias soluciones, ustedes conocen algunas de ellas en sus cursos de química o bioquímica, ¿verdad? Entonces, es muy importante entonces que se mantenga, ¿sí?, el pH del citoplasma de las células cercano a la neutralidad, ¿sí?, porque muchas de ellas pueden ser destruidas frente a un pH ácido o básico. Muy bien. El otro de los factores que vamos a considerar como muy importantes y que afectan el crecimiento microbiano, ¿sí?, es la llamada osmolaridad, ¿sí?, o la disponibilidad del agua. Sabemos que el agua es el solvente para la vida, ¿sí?, y la disponibilidad de agua es un factor importante para el crecimiento de los microorganismos, ¿sí? No solamente, como les pongo aquí, no solamente depende de la humedad del ambiente, sino también es la función de qué tanta concentración de solutos tiene el medio en el que se desarrolla la población. Sales, azúcares, nutrientes, etcétera, que estén disueltos en el agua. Entonces, todo esto es muy importante. ¿Por qué? Porque los solutos captan agua y la dejan menos disponible para los organismos. Esto es bien importante que lo comprendan desde ahorita, ¿sí? O sea que la disponibilidad del agua no es nada más, estamos hablando de en sí la humedad, qué tan húmedo está el ambiente. No, qué tantos solutos tiene disuelto el ambiente en donde se va a desarrollar la población de microorganismos, ¿sí? Por esto que les pongo aquí, porque los solutos captan agua, ¿sí? Y entonces la van a dejar menos disponible. Entonces, mientras más solutos tengan, ¿sí?, el agua o el medio donde se va a desarrollar la población microbiana, mientras más solutos tenga, ¿sí?, va a haber menos
agua disponible para los organismos. Bien. La disponibilidad, esta disponibilidad del agua de la que estamos hablando, se expresa en actividad de agua. Actividad de agua o también actividad acuosa, ¿sí? Y se expresa de esta manera. Decimos que es un AW, actividad del agua, ¿sí? Disponibilidad biológica del agua está expresada en términos físicos, que no se nos olvide, AW, ¿sí? Es la actividad del agua. Sabemos que, muy bien, hay una definición, muchachos, de esto, de lo que es actividad del agua. Decimos que es el cociente entre la presión de vapor del aire en equilibrio con una sustancia en solución y la presión de vapor del agua pura. Bien, los valores de este AW solamente van a variar de 0 a 1. ¿Sí? Y es muy importante que nosotros recordemos, porque esto es recordatorio, ¿sí? Que el agua difunde desde regiones con alta concentración de agua a regiones con baja concentración de agua. No sé si recuerdan, en un proceso conocido como ósmosis. Sí, me parece que esto se había puesto. El agua se difunde desde una región de alta concentración de agua, ¿sí?, a una de baja concentración de agua. A veces lo hablamos en función de solutos, de una de baja concentración de solutos a alta concentración de solutos a través del proceso llamado ósmosis. Muy bien, les decía que la actividad del agua, tenemos un ejemplo de la actividad del agua de varias sustancias, ¿sí? Entonces, tanto procariotas y hongos son capaces de crecer en medios de cultivo ajustados a una actividad de agua, ¿verdad? Pero fíjense, si los valores de la actividad del agua van de 0 a 1, ¿sí?, el 1 es exclusivamente para el agua pura. ¿Sí? Aquí podemos, esto es solamente un ejemplo, organismo ejemplo que se pueden desarrollar en estos medios de actividad de agua diferente, ¿verdad? Pero vean cómo abajo de 1, pues empezamos a tener medios ambientes, por ejemplo, la sangre humana tiene una actividad de agua de 0.995. El agua de mar, 0.98. ¿Sí? Y así vamos viendo ejemplos que va bajando la actividad del agua. ¿Qué quiere decir? Que el agua está menos disponible, ¿verdad? Entonces, porque tiene más solutos. Miren, vean el salame, ya es 0.85. Sin embargo, hay algunas levaduras que se pueden desarrollar y crecer en este medio. ¿Sí? Por ejemplo, 0.9, actividad de agua de 0.9. Un ejemplo tenemos por ahí, ¿sí?, del maple, etcétera. Pueden crecer bacterias gram positivas, cocos como estafilococos. Miren, tenemos aquí una actividad de agua de 0.8. También se pueden desarrollar levaduras como Saccharomyces y también algunos hongos, ¿sí?, en pasteles, en panes, etcétera. ¿Sí? 0.75, ya tenemos 0.75 lagos salados, pescado salado, y también ya tenemos a los halófilos. Recuerden ustedes, los halófilos son los amantes de las sales. Tenemos Halobacterium, Halococcus. De una actividad de agua de 0.7, como los cereales, que son muy secos, los dulces, las frutas secas, etc. Entonces vean cómo sí hay organismos que pueden crecer
en un material o en un medio, sí, con una actividad de agua muy baja, porque aquí ya estamos hablando de una disponibilidad del agua casi nula, muy baja, ¿verdad? Sin embargo, hay microorganismos que sí se pueden desarrollar en estos medios ambientes, en estos materiales. Típicamente, muchachos, típicamente el citoplasma tiene una concentración más alta de solutos que en el medio ambiente. Fíjense bien, en el citoplasma tiene una concentración más alta de solutos que el medio ambiente. Por lo tanto, la tendencia del agua va a ser hacia adentro de la célula. Va a entrar a la célula buscando un balance de agua positivo, así se le llama, balance de agua positivo. Si en el citoplasma hay mayor concentración de solutos, el agua tiende a entrar para, ¿sí?, encontrar un balance de agua positivo. Cuando la célula está en un medio ambiente de una alta concentración de solutos, ahora vamos a tener una alta concentración afuera, ¿sí? Entonces ahora el agua tiende a salir de la célula. Ahora, esto es algo grave para la célula, porque lo que se va a presentar más seguramente es una deshidratación de la célula si es que la célula no tiene un mecanismo para poder solucionar esto. Sin embargo, sabemos, ¿verdad?, que los microorganismos halófilos o que crecen en medios ambientes con alta concentración serina sí tienen un mecanismo para poder prevenir la deshidratación de las células, ¿verdad? Entonces, hay algunos tipos de microorganismos, ¿sí?, que los que se llaman halófilos, viene de halos, sales, filos, amigos, que son los amigos de las sales, ¿sí?, que son organismos que crecen mejor en un medio, ¿sí?, de actividad de agua reducida. Tienen un requerimiento específico de cloruro de sodio. Entonces, si tienen un requerimiento de cloruro de sodio, su actividad de agua requerida para ellos es menor al de uno, ¿verdad? Entonces, tenemos a los organismos marinos que requieren de un 1 a un 4%. O pueden requerir los que viven en un ambiente hipersalino, ya es cuando requieren mayor cantidad de sales, y estamos hablando de un 3 a un 12%. Bien, aparte de los halófilos, tenemos los halófilos extremos. Y aquí también vamos a encontrar algunas arqueas de preferencia. Estos organismos son capaces de crecer en ambientes muy salinos, ¿sí? Son organismos que requieren altos niveles de sodio, y ya estamos hablando de porcentajes entre 15 y 30%. Consideremos que son niveles muy altos, estamos hablando de 15 a 30 gramos de cloruro de sodio por 100 mililitros de agua. Entonces, son los halófilos extremos, ¿verdad? Ahora, tenemos unos microorganismos que les llamamos halotolerantes, ¿sí? Estos organismos pueden tolerar alguna reducción en la actividad del agua, del medio ambiente, pero generalmente crecen mejor en ausencia de solutos, ¿sí? Vean cómo puede haber microorganismos, tanto halófilos extremos de mayores concentraciones de sal. Estamos hablando de una menor actividad de agua, ¿sí? Y de los halotolerantes, que ellos crecen mejor si no hubiese sal, pero pueden tolerar ciertas reducciones en la actividad del agua. O sea, pueden tolerar ciertas cantidades, aunque sean pequeñas, pudiera ser de un 1 a un 4%, lo pueden
tolerar. Vamos a ver esta pequeña gráfica, el ejemplo de los tres, de un halotolerante, de un halófilo y de un halófilo extremo. Miren, tenemos también un no halófilo. En esta gráfica podemos observar la velocidad del crecimiento con respecto a la concentración de cloruro de sodio. ¿Y cómo sería la velocidad de crecimiento de un no halófilo, el que no tolera ninguna concentración de sal? ¿Verdad? Inmediatamente, a medida que nosotros incrementamos, aunque sea un 1% o un 2% de cloruro de sodio, la velocidad de crecimiento se viene hacia abajo. No toleran la sal. Muy bien, eso sería para un no halófilo. Ahora, tenemos en verde al halotolerante, que dijimos que de preferencia crece mejor sin sal, pero que puede tolerar pequeñas concentraciones de sales. Y miren a quién tenemos, por ejemplo, a Staphylococcus aureus. Es un halotolerante. Vean ustedes cómo es la velocidad de crecimiento. La máxima velocidad de crecimiento está a una concentración muy pequeña de sal. Pudiéramos hablar un 2, un 3%. ¿Sí? A medida que vamos aumentando la concentración, la velocidad va hacia abajo y va subiendo la concentración de sal hasta que la población muere. Entonces vean el comportamiento de un halotolerante con respecto a la concentración de sal. ¿Qué pasa con un halófilo? ¿Sí? Este es solo un ejemplo, Alivibrio fischeri, ¿verdad? Es un halófilo. Vean ustedes, ¿sí? Su velocidad de crecimiento es nula o casi nula a concentraciones muy bajitas de sal, pero a medida que se va aumentando la concentración de sal, su velocidad de crecimiento va aumentando. Por ejemplo, aquí encontramos la mayor velocidad de crecimiento de este halófilo a una concentración aproximada de un 7% de sal. Es un halófilo. Si seguimos subiendo la concentración de cloruro de sodio, la velocidad de crecimiento va a disminuir hasta que la población muere. Y estamos hablando de un 12 o un 13%, ya no puede crecer la población de Alivibrio. Ahora, ¿qué pasa con un halófilo extremo? Tenemos de ejemplo Halobacterium salinum. Bien, aquí podemos observar que la menor velocidad de crecimiento la tenemos a concentraciones alrededor de 10-12% de cloruro de sodio. Pero vean cómo va aumentando la velocidad de crecimiento a medida que aumenta la concentración de sales, ¿verdad? Es una concentración alrededor como de un 17% de cloruro de sodio donde alcanza la mayor velocidad de crecimiento. ¿Sí? Y a medida que se va aumentando más, en estos halófilos extremos a veces se mantiene la población, ¿verdad? Entonces, para ellos, ¿sí?, necesitan una actividad de agua mucho más baja, ¿sí?, que los anteriores. Entonces, aquí podemos ver muy claro cómo es su tolerancia a las sales y con respecto a la velocidad de crecimiento, ¿sí? Entonces, relacionemos actividad del agua. ¿Quién va a crecer a la menor actividad del agua? Pues los halófilos extremos, después los halófilos y los halotolerantes. Muy bien. Tenemos que hay también microorganismos, organismos que viven en ambientes con alta concentración de azúcares. A ellos les vamos a llamar osmófilos. ¿Sí? Con altas concentraciones de azúcares, osmófilos. Pero podemos tener aquellos organismos capaces de crecer en medios ambientes muy secos. Y a ellos les vamos a llamar
xerófilos. Xerófilos. Cuando un organismo se transfiere de un medio con un AW alto, ¿sí? Recordemos cómo era el AW alto. Si a un microorganismo lo vamos a transferir de un AW alto a otro con AW bajo, ¿sí? Este va a mantener el balance positivo, ¿sí? Aumentando su concentración interna de solutos. O sea, ¿cómo lo puede hacer? Sabemos que si un organismo requiere de un AW alto para poder crecer y lo llevamos a un medio con un AW bajo, no va a ser posible, ¿sí?, su velocidad de crecimiento ni su vida, porque requiere de mayor cantidad de agua en su interior. Tiene sus mecanismos ellos para poder encontrar ese balance positivo de agua. Y una de esas formas, de esos mecanismos, fíjese, es aumentando la concentración interna de solutos. ¿Para qué aumentan su concentración interna de solutos? ¿Sí? Bueno, primero, ¿cómo lo hace? ¿Cómo aumenta la concentración de solutos? Primero, los puede bombear, sí, del exterior hacia el interior de la célula. Bombea solutos, ¿verdad? Otra forma, los puede sintetizar. ¿Sí? Sintetiza solutos citoplasmáticos, lo puede hacer. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante? Dije, la célula tiene una mayor cantidad de solutos en su interior. ¿Sí? El agua, ¿hacia dónde se va a mover? Se va a mover hacia el interior de la célula. Entonces, para eso, sí, trata de aumentar la concentración de solutos en su interior, bombeándolos o sintetizándolos, para que el agua de afuera tienda a entrar a la célula. Les llamamos solutos compatibles a los compuestos usados por la célula para contrarrestar la baja actividad de agua en su medio ambiente. ¿Sí? Estos solutos compatibles son moléculas orgánicas muy solubles en agua. Podemos hablar de azúcares, de alcoholes, la glicina, son muy importantes. Entonces la célula los puede sintetizar, ¿verdad? Y aumentando el número de solutos en el interior, es como el agua del exterior va a entrar a la célula. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿sí?, de solutos compatibles, así se les llama, solutos compatibles de los microorganismos. Entonces, tenemos diferentes tipos de organismos, ¿verdad? Y quiero que vean estos, ¿cuáles son los solutos? ¿Verdad? Nos ponen la fórmula química de algunos de ellos nada más, ¿sí? Y la actividad de agua a la que corresponde, ¿sí? Vean, los solutos compatibles pueden ser aminoácidos, principalmente el glutamato, ¿sí? Podemos tener el glucosilglicerol, podemos tener la glicina betaína, aquí también podemos tener el cloruro de potasio, el glicerol, todos ellos, ¿sí?, son solutos compatibles que las células pueden sintetizar, ¿sí? Y algunos organismos aquí los tenemos, ¿sí? Las bacterias no fototróficas, ¿sí?, las cianobacterias marinas, ¿sí?, algas marinas, las cianobacterias del lago salado sintetizan glicina betaína, ¿sí?, los halofílicos, ¿sí?, aquí los tenemos también, bacterias púrpuras fototróficas anoxigénicas y halofílicas. Vean ustedes cómo, o sea, las células tienen una forma para equilibrar, para encontrar, ¿sí?, el equilibrio, ¿sí?, del agua positivo, ¿verdad?, cuando la concentración de solutos aumenta.
Entonces, estos ejemplos son muy importantes, muchachos, para poder comprender cómo es posible que los organismos puedan mantenerse en medios, por ejemplo, muy salados, ¿sí? Muy salinos, los que viven en los medios ambientes que contienen muchas sales. Muy bien, muchachos. Entonces, la clase de hoy, hasta aquí la vamos. So in this experiment, we're going to look at the effect of pH and osmotic pressure on microbial growth. And this is activity 2-10 and 2-11. So what we would have you do is these would already be set up for you in the back of the classroom. And you would look at the different bacteria and you would quantitate how much the bacteria grew under different pH conditions. And so there are 3 bacteria that we're going to look at. We have Lactobacillus acidophilus, we have Staphylococcus aureus, and we have Alcaligenes faecalis. And so let's look at our results for each of these organisms. So the first one is going to be Lactobacillus. Quiero que vean estos experimentos bien, muchachos, están muy sencillos, pero miren, hay una pipeta atrás de los tubos y es para que nosotros nos demos cuenta bien en qué tubos hay turbidez, en cuáles hay menos, en cuáles no hay nada de turbidez, ¿sí? Nos están poniendo 3 ejemplos de 3 bacterias, una que es acidófila, otra neutrófila y otra alcalófila, ¿sí? Y vean ustedes los tubos con medio de cultivo líquido y con diferente pH para que vean determinada bacteria con determinadas necesidades, ¿sí? ¿Dónde es donde creció? ¿Verdad? Aquí vemos claramente, sí, el pH, el caldo con pH 2, 4, 6, 8, 10. ¿Dónde es donde vemos que creció mejor la población? ¿Alguien me puede decir? Según la transparencia, los números que están viendo. En el 1. En el tubo con pH 2, ¿verdad? Y aquí pues, nos los describen claramente con las cruces, con 3, después creció un poco menos a 4, menos a 6 y ya casi no creció a pH 8 y 10. Entonces, ¿qué quiere decir? Si su mejor crecimiento, la mayor turbidez, se presentó a un pH de 2, ¿qué quiere decir? Pues que esta bacteria es acidófila, ¿verdad? Bueno, muy bien. Vamos a continuar. So what you're looking at is we have multiple tubes here. This one was inoculated with lactobacillus at a pH of 2 as a measurement of how much the bacteria grew. Now, to make it equal an inoculated control, you can see this 6 very clearly, pH 8 and pH 10. However, if we look at pH 6, we can start to see a little bit of turbidity, starting to get even more turbid. The cloudiness is getting greater. So let's say we give this T, is that for lactobacillus, it grew best at a pH of 2, followed by a pH of 4. It's an acidophile, and it grows best at low pHs. And so in this case, it grew best at a pH of 2, and it grew all the way up to Bacillus acidophilus is a bacteria used to make yogurt. And so related control, notice that a pH of 10 did not grow. pH of 2 did not grow. If we were to look at pH 6, notice that you can almost not see the number altogether. So I quantified. De acuerdo a lo que estamos viendo en estos tubos, Staphylococcus aureus, ¿qué tipo de microorganismo es? Con respecto a su necesidad de pH. ¿Alguien que me pueda decir? ¿Es neutrófilo? Es neutrófilo, así es, muy bien. Es neutrófilo. Su mejor crecimiento aquí no lo dice. Está bien sencillo, aquí no lo están poniendo, ¿verdad? Y es, si se fijan, es donde está la mayor turbidez. Casi no vemos a través de él, ¿verdad? Entonces, a pH de 6 fue cuando creció mucho mejor. Hay menor turbidez en pH 4, pero sí creció, pero poco.
Y ya después a pH 2 casi no tenemos crecimiento. Igual como a pH de 10, ¿sí? Vean cómo el de 10 está casi igual que el no inoculado. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver luego sus necesidades en cuanto a pH. Es neutrófilo, ¿sí? Crece a pH 6, 7 y un poquito entre 5 y 4, pero ya no es el crecimiento óptimo. ¿De acuerdo? Le voy a adelantar para pasar al otro microorganismo. Best at a neutral pH, which is what we see because remember that because most bacteria are neutrophiles and they grow best at the neutral pH. So we inoculate the colon and it is, Faecalis tells you feces. Remember that Alkaligenes faecalis is non-saccharolytic. So again, it's found in the colon. And if we look at where it grew best at about a pH of 8. Y aquí lo que podemos observar es que este microorganismo es alcalófilo. Se ve claramente como su mejor crecimiento, la mayor turbidez, se ve a pH de 8, ¿sí? Pero, por ejemplo, ya pH de 10, ya hay menos población. Vean ustedes cómo se alcanza a ver el número atrás del tubo. Más turbio se ve menos y aquí ya se ve más. Aquí es no inoculado, pero vean a un pH de 6. ¿Verdad? Es muy poco el crecimiento y a pH de 4 y 2, pues no, definitivamente no es acidófilo, ¿verdad? Pero tampoco alcalófilo. Entonces, un poco alcalófilo sí, perdón, es a pH 8, aquí lo tenemos, es donde presentó el mejor crecimiento, no es ni neutrófilo ni acidófilo, es alcalófilo. Puede crecer a pH 8, 9 y 10 también, aunque es un poco menos el crecimiento, pero así es como se presenta en los alcalófilos. So 3 plus pH. And so we call this organism an alkalophile. It grows best at the high pH. That makes sense because for Alkaligenes, its home is in the intestine and the pH that they grow at. Some grow best at an acidic pH. You would want to be able to look at them and based on which microbial growth. And so again, this would be an experiment that would be set up in the back of the classroom and you guys would just go look at it and quantitate the amount of growth. And what you're going to see in the next slide is that we have two types of bacteria. We have Staphylococcus aureus. And what you'll see is when we grew them under different salt concentrations, Staph aureus grew at all concentrations of salt that we tested, from 2% salt all the way up to 11% salt. Now, if you think about it, remember that salt concentrations are going to affect the way that water moves, right? And so if salt concentrations are too high, oftentimes that's going to create a hypertonic environment outside the cell, and the water is going to leave the cell, and it's going to do plasmolysis. It's going to shrivel up. Certain bacteria have adaptations that allow them to live to a greater range of salt concentrations. And we call those organisms osmotolerant. They're osmotolerant. They're able to tolerate changes in osmotic pressure, meaning they can grow under different salt conditions. This makes sense that Staph aureus would be osmotolerant because Staph aureus is found on the skin. And if you think about like your skin and when you sweat, if you're like working out really hard and you're sweating and that sweat gets into your mouth, what does it taste like? Well, it tastes very salty. So it makes sense that bacteria that are found on the skin are often going to be osmotolerant because they have to tolerate that high salt concentration. Escherichia coli or E. coli can only grow at certain salt conditions. It grew at 2% salt and a little bit at 5%, but you're going to see that it did not grow at all at 8 or 11%. So E. coli is not osmotolerant. It lives in the gut and it can't bacteria that, or this is our tube that has no bacteria. Notice we can see the number very clearly. If we look at Staph aureus, notice that it grew best at a 2% salt.
So we'll quantitate that with 4 pluses. Grew a little bit less at a percentage of salt. ¿Alguien que me pueda decir qué es lo que se observa en estos tubos? Estamos viendo el efecto de la presión osmótica. ¿Qué es lo que observamos? ¿Qué nos dice? Hay un tubo con cloruro de sodio al 2%, al 5%, al 8%, al 11% y uno no inoculado. ¿Qué nos dice lo que estamos viendo? Que Staphylococcus crece a menos concentraciones de cloruro de sodio, o sea, crece mejor que a altas concentraciones. Ajá, sí, está bien sencillo y ahí se está viendo que Staphylococcus aureus, o sea, puede crecer a concentraciones que van pues desde un 2, dice, hasta un 11, pero vean el grado de crecimiento. Se fijan, o sea, sí puede crecer desde un 2 hasta un 11, ¿sí? Pero su mejor crecimiento, ¿dónde está? Aquí, ¿verdad? En el tubo que tiene solamente 2% de cloruro de sodio. Después crece, vean, hay algo de turbidez, ¿sí? Pero es menos el crecimiento, menos y menos, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al tipo de bacteria, pues es que ellos requieren o soportan cierta presión osmótica, ¿verdad? Y Staphylococcus aureus sí puede crecer en un medio que no tenga sales, ¿verdad? Pero tolera muy bien desde un 2 hasta un 5%, ¿sí? Eso es lo que nos dice este experimento. 5%. So maybe we give that 3 plus 8. So for Staph aureus at a range of salt concentrations, not just one, but it's able to tolerate salt concentrations that vary. And so that's why we call these organisms osmotolerant. And so that would be for Staph aureus, which again makes sense because Staph aureus is found on the skin. The skin is salty. Bacteria have to be able to notice that for pH 11, for 11% salt. ¿Y con Escherichia coli qué está pasando? Pues también pudo crecer mucho mejor a un 2% de cloruro de sodio, ¿verdad? Pero vean, ¿sí? A diferencia de Staphylococcus aureus, ¿sí? ¿Qué vimos en Staphylococcus aureus? ¿Qué vimos? Que sí crecía, ¿sí? Se fijan que sí crece hasta el 11%, pero menos, ¿verdad? Crece menos, un poco menos, pero sí hay crecimiento. En cambio, y por eso le llaman osmotolerante, ¿sí? Pero Escherichia coli no es osmotolerante, ¿sí? Sí, maestra. Bacteria have to be able to tolerate 11% salt, no growth, 8% salt, no growth. So these are both negative. 5% salt, very little growth, very little. I would quantitate this as 1 plus. But at 2% salt, notice it grew very, very well. And so I gave that 4 plus. So for E. coli, it grew at 2% salt, a tiny bit at 5%, but not at 8 or 11, which tells us that this bacteria is not osmotolerant. It is not able to tolerate changes in osmotic pressure. It's not able to. Sí nos quedó claro, ¿verdad? Escherichia coli es no osmotolerante, ¿verdad? 2% crece bien, pero ya de ahí aumentamos un 5 y ya prácticamente ya no pudo crecer, o es mínimo, ¿verdad? Entonces, por eso le llamamos no osmotolerante. Tolerate high salts, salt crystals, and the salt concentration high salt. And so you can see this sometimes if you were to go up to Halobacterium, which is an archaea, if it's that high salt. And so not only does it grow at require high salt, when we looked at Staph aureus on microbial growth and range of environments that they on microbial growth. Muy bien, eso es lo que trae este video. Creo que está muy claro, ¿verdad? Muy sencillo y se ve muy bien, muy ilustrativo, y yo creo que no nos queda duda acerca del efecto de la presión osmótica tan importante que es
¿verdad? Para poder controlar a una población. O cuando queremos que crezca muy bien, pues debemos de saber qué es lo que le debemos de proporcionar en el medio para que esa población crezca bien. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Todo bien hasta ahorita? Sí, maestra, todo bien. Bien, perfecto. Vamos a continuar. Ahora vamos a ver la importancia que tiene el oxígeno. Varias cosas o muchas de esto ya lo sabemos, ¿sí? Pero vamos a recordar y vamos a ver algunas cosas más. ¿Qué importancia tiene el oxígeno en el desarrollo de una población microbiana? Entonces, vamos a ver. Disponibilidad de agua, y algo también muy importante es el oxígeno. Definitivamente que para muchos microorganismos el oxígeno es un nutriente esencial. Sin él no pueden llevar a cabo el metabolismo ni crecer. Otros microorganismos, por el contrario, no pueden crecer e incluso pueden morir en presencia de oxígeno. Vamos a ver las diversas clases que hay de microorganismos según sus necesidades de oxígeno, ¿sí? o su tolerancia al mismo. Probablemente algunos de estos conceptos pues ustedes ya los conocen, ¿verdad? Vamos a recordar que un microorganismo aerobio es el que requiere oxígeno para vivir. Un aerobio facultativo es aquel que puede crecer en ausencia de oxígeno. Puede crecer, pero es un aerobio. Y un microaerofílico o microaerófilo es un aerobio, pero que puede usar el oxígeno solo cuando está a una concentración más baja que la del aire. O sea, requieren de muy poco oxígeno para poder crecer y desarrollarse. Entonces, dentro de los aerobios tenemos nada más estos tres tipos. Los que son los aerobios obligados o estrictos, los aerobios facultativos y los microaerofílicos. También tenemos a los anaerobios, que son los que no pueden respirar el oxígeno. Sin embargo, dentro de los anaerobios también tenemos los llamados anaerobios aerotolerantes. ¿Cuáles son ellos? Pues son los que pueden tolerar y crecer en presencia del oxígeno, ¿sí? Pero no lo pueden usar, ¿sí? Es diferente, ¿sí? Es un anaerobio, pero puede tolerar el vivir, ¿sí? Y crecer en presencia del oxígeno, aunque no lo va a usar, lo puede tolerar. Tenemos además los anaerobios que son obligados o estrictos, y ellos sí no requieren oxígeno y pueden morir, ¿sí? Al exponerse a él. Por eso decimos que son anaerobios estrictos, mueren en presencia de oxígeno. Y uno de esos ejemplos pues es Clostridium y los metanógenos también. Este tipo de microorganismos que por lo general son aerobios estrictos los solemos encontrar en hábitat como en lodos, en sedimentos, en el intestino de animales, etc. Hay muchos más anaerobios, ¿verdad? Pero Clostridium es uno de los microorganismos con los que el hombre está en contacto frecuentemente. Es contaminante de alimentos. Lo vamos a encontrar en un alimento enlatado donde no hay oxígeno.
¿verdad? Donde hay nutrientes, no hay oxígeno, sí se puede desarrollar perfectamente bien. Tenemos en esta tabla, ¿sí?, la relación de los microorganismos con el oxígeno. Entonces, aquí está, vean ustedes, los aerobios, tenemos a los obligados, ¿sí?, que su relación con el oxígeno requieren el oxígeno, ¿sí?, su respiración es aeróbica, y tenemos solo un ejemplo, Micrococcus luteus, es una bacteria, ¿verdad? Y algún hábitat aquí que viene como ejemplo de donde se pueden desarrollar, por ejemplo, la piel, ¿verdad? Es un aerobio obligado. Ahora, los aerobios facultativos no requieren de oxígeno, pero crecen mejor con él. Pues está dentro de los aerobios, crecen muy bien con el oxígeno, pero pueden no requerirlo. Muchachos, aquí muy frecuentemente nos equivocamos cuando hablamos de aerobios facultativos, de anaerobios facultativos, ¿sí? Es muy fácil que los nombremos así, anaerobios facultativos, pero es un error. No hay anaerobios facultativos, hay aerobios facultativos, nada más, ¿sí? ¿Sí? Y vean a quién tenemos como aerobio facultativo, Escherichia coli, ¿sí? Lleva a cabo una respiración aerobia, respiración anaerobia, fermentación. Muy bien. Tenemos otro grupo dentro de los aerobios, que son los microaerofílicos. Dijimos que los microaerofílicos requieren el oxígeno, pero en niveles muy bajos. Requieren muy poco oxígeno para poder desarrollarse y también llevan a cabo una respiración aeróbica. Aquí tenemos un ejemplo, espirilo, bacteria, volutas, ¿sí? En agua de lagos se le ha encontrado. Muy bien. El otro grupo, uno es el de los aerobios. No se les olvide sus categorías aerobio obligado, el facultativo y el microaerofílico. Y en los anaerobios, el aerotolerante, el que no lo requiere, pero crece mejor con no es necesario el oxígeno y no crece mejor con el oxígeno, ¿de acuerdo? Es anaerobio. Puede tolerar crecer donde hay tantito oxígeno, pero no lo usa. Y lleva a cabo fermentación. Un ejemplo es Streptococcus pyogenes, es bacteria también. Por último tenemos los anaerobios estrictos u obligados. ¿Sí? El oxígeno es dañino para ellos o puede ser letal también. Lleva a cabo fermentación o respiración anaeróbica. Y un ejemplo es una arquea que nos ponen aquí, Metanobacterium, ¿sí? Entonces lo podemos encontrar en los residuales y también en sedimentos o lagos anóxicos. Muy bien, esas son las características de los grupos de microorganismos según sus requerimientos de oxígeno. Bien, para el cultivo de los, recordemos que para el cultivo de los aerobios, ya se les ha hablado acerca del cultivo de los aerobios, ¿sí? Es necesario siempre asegurar una buena ventilación. Y a veces eso pues lo hacemos agitando los matraces, los tubos, una agitación del matraz, o a veces se hace burbujeando aire estéril, ¿sí?, a través del medio para que siempre tenga una buena oxigenación, ¿verdad? Pero para el cultivo de los anaerobios
Lo necesario no es aportar oxígeno, sino todo lo contrario, excluirlo, eliminarlo. Entonces hay técnicas muy especiales para poder eliminar el oxígeno de los medios de cultivo, del ambiente donde va a crecer o desarrollarse el microorganismo, para que se lleve a cabo el crecimiento y desarrollo de ellos. ¿Sí? Entonces, uno de los métodos es que usemos en el medio de cultivo un agente reductor. ¿Sí? Un agente reductor son químicos que pueden ser agregados al medio de cultivo para reducir el oxígeno y poder llevarlo, por ejemplo, a agua. Entonces, hay un ejemplo de agente reductor, es el tioglicolato. Es un ejemplo muy bueno que se utiliza mucho, ¿sí?, para eliminar el oxígeno, reduciéndolo a agua. Entonces, este agente reductor se agrega mucho a un medio de cultivo, lo trae el medio de cultivo que se llama caldo tioglicolato. ¿Sí? El caldo tioglicolato así se le llama porque trae el tioglicolato como agente reductor. ¿Sí? Es un medio de cultivo muy especial, muchachos, porque es un medio que contiene, es caldo, su nombre lo indica, pero trae una pequeña cantidad de agar y se emplea para hacer ensayos, para ver los requerimientos de oxígeno de un microorganismo. Cuando está el tioglicolato, lo que hace es reacciona con el oxígeno presente y lo convierte a agua. Entonces, todo el oxígeno atmosférico ya nada más puede penetrar o estar casi en la parte superior, ¿sí?, o en la superficie, donde el medio de cultivo puede contactar con el aire. Pero todo el medio, ¿sí?, está sin oxígeno. ¿Sí? Para poder saber cuando un medio ambiente o un medio está reducido, o sea, ya se ha eliminado el oxígeno, se puede también usar un indicador de la presencia de oxígeno. Ese indicador, uno muy bueno usado en los medios de cultivo, es la resazurina. ¿Sí? Le llamamos un colorante redox, la resazurina, ¿sí?, que este indicador es de color rosa cuando está oxidado y es incoloro cuando está reducido. Entonces, en estos tubos se hizo un ensayo, el ensayo que les acabo de decir, ¿sí?, es caldo tioglicolato, ¿sí?, con el indicador resazurina. Muy bien. Estos ensayos les dije que sirven para ver los requerimientos de oxígeno de un microorganismo. Y en este ensayo podemos ver lo siguiente. La parte rosa superior corresponde, ¿sí?, a la zona óxica, la que está en contacto o tiene oxígeno, ya que el indicador resazurina nos está indicando que toda esta zona, sí, tiene oxígeno y que todo el resto de los tubos, ¿sí?, no hay oxígeno. Le llamamos zona anóxica, a la que carece de oxígeno, y zona óxica, a la que está en presencia de oxígeno, y así nos lo está indicando la resazurina. Hay otro colorante redox que se utiliza también mucho, el azul de metileno, lo vamos a hablar después en dónde se usa, pero también es un colorante redox. Aquí tiene resazurina. Muy bien. Cuando se hacen estos ensayos, generalmente el caldo tioglicolato se debe de poner hasta la parte superior del tubo, porque esto ayuda mucho a desplazar el oxígeno, ¿sí?, presente en esta zona, ¿verdad? Aquí se hizo así para poder ver bien, ¿sí?, las diferencias en el crecimiento.
Muy bien. No se les olvide, cuando vayan a usar un medio con agente reductor en sus materiales, si es tubo debe ser hasta la parte superior o si es un matraz también. ¿Qué nos indica el primer tubo? Aquí lo tenemos. ¿Qué tipo de microorganismo es el que está creciendo aquí? Pues fácilmente nosotros podemos detectar que en la zona óxica es donde se está desarrollando la mayor parte de los microorganismos. Entonces aquí el oxígeno penetra solo un poco en el tubo, de manera que los aerobios estrictos son los que están creciendo aquí. Aerobios estrictos. Muy bien. En el inciso B, ustedes pueden ver, ¿sí?, a los anaerobios. ¿Sí? Al ser ellos muy sensibles al oxígeno, crecen solo lejos de la superficie, así como lo estamos viendo aquí. Después tenemos en el inciso C, vean cómo es el desarrollo de los microorganismos. Los puntos oscuros, muchachos, representan pequeñas colonias. Recuerden que por eso tiene una pequeña cantidad de agar para permitir que pueda formar puntitos oscuros, ¿sí?, demostrando colonias pequeñas. Muy bien, vean cómo es el desarrollo aquí. Este tipo de crecimiento, ¿sí?, representa a los aerobios facultativos. Recuerden, son aerobios, les gusta, necesitan y les gusta mucho el oxígeno, pero también toleran, ¿sí?, las disminuciones en oxígeno o la ausencia de oxígeno. Por eso se les llama aerobios facultativos, ¿sí? Pueden crecer tanto en presencia como en ausencia de oxígeno, ¿sí? Así que por eso están por todo el tubo. Sin embargo, vean ustedes que el crecimiento se ve un poco mejor cerca de la superficie, ¿sí?, porque los organismos, ellos pueden respirar perfectamente en la superficie, en presencia de oxígeno. Ahora, en el inciso D, vean el tipo de crecimiento que hubo. En la zona óxica, muy poco o casi nada. Y vean dónde están creciendo. Este comportamiento lo llevan a cabo los microaerofílicos. Recuerden que dijimos que son los que requieren de muy poca cantidad de oxígeno para crecer. Entonces los microaerofílicos crecen lejos de la zona más óxica, ¿verdad? Tratan de retirarse de donde hay más oxígeno y buscar donde hay un poco menos tensión de oxígeno. Y finalmente vamos a tener, ¿sí?, este tipo de comportamiento, la cual lo presentan los anaerobios aerotolerantes. Recordemos cuáles son los anaerobios aerotolerantes. Son los que están creciendo por todo el tubo. El crecimiento no es mejor en la parte de arriba. Vean, cuando lo requieren y lo pueden usar, vean la cantidad de crecimiento que se presenta en la parte superior. En cambio, ellos, el crecimiento no es mejor aquí en la superficie, ¿verdad?, porque estos organismos solo pueden fermentar. Entonces, son anaerobios, ¿verdad? Pero, sin embargo, son aerotolerantes, pueden tolerar, ¿verdad? Aunque no lo use, pero lo toleran. Se desarrollan mejor en la zona donde no hay oxígeno. Estos tipos de ensayos sirven mucho para darnos cuenta, ¿verdad?, cuáles son las preferencias, ¿sí?, en cuanto a los requerimientos de oxígeno. Muchas veces estamos trabajando con un microorganismo y creemos, ¿verdad?, que es aerobio obligado, y a veces no, a veces es microaerofílico o puede ser anaerobio y no nos hemos dado cuenta y no le damos los requerimientos necesarios de oxígeno. Hay técnicas, así como hay técnicas de cultivo, les decía, para los microorganismos aerobios, pues los hay para los anaerobios. Y este ensayo que hicimos es una técnica, ¿sí?, muy sencilla, ¿verdad?, pero es una técnica que nos puede ayudar. Aquí tenemos otros ejemplos en donde podemos incubar en condiciones anóxicas, o sea, sin oxígeno.
Por ejemplo, tenemos una jarra anóxica y acá tenemos una camarita anóxica. Por ejemplo, esta jarra anóxica es fácil de que se pueda emplear. Contamos con ellas en los laboratorios y en el momento en que se requiere cultivar un anaerobio, contamos con este tipo de jarras, ¿verdad? Este tipo de jarritas anóxicas cuentan con, por ejemplo, aquí en la tapa, al quitar la tapa por la parte interior, tienen un catalizador de paladio o platino, ¿sí?, pegada, ¿sí?, en un dispositivo cerrado con perforaciones. Una vez que se destapa y ponemos el material que queremos incubar de un probable anaerobio, ya sean tubos o placas, ¿sí?, se coloca un sobre que le llaman gas pack, sobre gas pack. Inclusive a veces se le llamaba la jarra, se le llama jarra gas pack, ¿verdad? Jarra anóxica o gas pack, ¿verdad? Esta jarrita anóxica, ¿sí?, después de poner el material se cierra perfectamente. Antes de cerrarla, perdón, se abre el sobre, se deposita un pequeño volumen de agua, ¿sí?, y ocurre una reacción química, ¿sí?, en el sobre. En esta reacción, ¿sí?, se genera una gran cantidad de hidrógeno más CO2 y calor, ¿sí? El hidrógeno que se libera reacciona con el oxígeno en la jarra y va a formar agua o peróxido de hidrógeno sobre la superficie. Aquí hay un catalizador, les decía yo. Esta reacción que se lleva a cabo es exergónica, libera una gran cantidad de calor. Con el catalizador de platino y la presencia de oxígeno se lleva a cabo la reacción para formar agua, ¿sí? Es una reacción bien importante, ¿verdad? Y yo les decía que para estar seguros de cuando todo mi ambiente o mi atmósfera se redujo y ya no hay oxígeno, para que me asegure el buen crecimiento de mis microorganismos anaerobios, se pone un indicador redox. Aquí se usa mucho ahora el azul de metileno. El azul de metileno es un colorante redox, el cual tiene color azul en estado oxidado, pero es blanco en estado reducido. Se pone una pequeña tira de papel filtro impregnada con azul de metileno, se pone dentro de la jarra, se lleva a cabo la reacción, se cierra rápidamente, se lleva la reacción y se ve como poco a poco, al ir reduciéndose el ambiente, eliminándose el oxígeno, ¿sí?, va cambiando el color de la tira con el indicador. De azul cambia completamente a blanco, lo cual nos indica, ¿sí?, que el ambiente está reducido. Y vemos cómo empieza la formación de burbujitas y de agua a escurrir por las paredes de la jarra anóxica, ¿verdad? Esta jarra ya la podemos llevar así bien cerrada a la incubadora, ¿sí?, por el tiempo requerido para incubar estos microorganismos, puede ser 24, por lo general 48 horas, y después de ese tiempo abrimos la jarra, ¿sí?, sacamos el material. Perfectamente, si nosotros inoculamos microorganismos anaerobios, van a crecer. Este es un método muy útil, ¿sí?, que da muy buenos resultados y que lo podemos utilizar cuando deseemos cultivar un microorganismo anaerobio. Ahora, hay equipo pues más moderno, más sofisticado, como una cámara anóxica, ¿sí? Se eleva muchísimo el precio de este equipo, a veces no podemos contar con ellos muy fácilmente, pero hay cámaras anóxicas, o le llaman cámaras de anaerobiosis. Entonces, estas cámaras anóxicas, ¿sí?, se llaman cámaras con guantes.
estos son guantes, ¿sí? Para poder manipular e incubar los cultivos en condiciones anóxicas, ¿sí? Entonces hay un aparato el cual está manteniendo en su interior las condiciones anóxicas, ¿sí? en la parte de adentro. Entonces se puede hacer llenándose con gases tipo nitrógeno, CO2, y desplazar el oxígeno para que queden las condiciones anóxicas adentro. Y a través de los guantes podemos manipular todo el material en su interior. Son técnicas muy útiles, muy buenas, es decir, que podemos utilizar en el laboratorio el uso de los agentes reductores como el tioglicolato de sodio, ¿verdad? O también las jarras anóxicas con los sobres Gaspar, y nos da muy buenos resultados. Pero ahora, o sea, ¿por qué se inhibe el crecimiento de los microorganismos anaerobios o incluso pueden morir en presencia de oxígeno? ¿Qué es lo que pasa? El oxígeno molecular no es tóxico, pero se puede convertir en un subproducto tóxico que daña o puede matar las células que no son capaces de contrarrestar el efecto de estos subproductos tóxicos. Entonces, que nos quede claro, ¿verdad? Que el oxígeno no es el tóxico, ¿sí? Sino los subproductos, ¿sí? Hay diversas formas tóxicas del oxígeno, ¿sí? Que se forman en el interior de las células. El oxígeno molecular, le repito, no es tóxico, pero se puede convertir en un subproducto. Muy bien, estos son los principales subproductos tóxicos que se forman en el interior de las células, ¿sí? Entonces, aún en las células aerobias se producen subproductos tóxicos, y uno de los principales es el anión superóxido. Anión superóxido, peróxido de hidrógeno y el radical hidroxilo. Esto es muy importante, muchachos. Son subproductos tóxicos que se forman en la célula, ¿sí? Ahora, independientemente, ¿sí?, de si puede respirar oxígeno, ¿sí?, un organismo que se expone a él, ¿sí?, va a entrar en contacto con formas tóxicas. Y si no destruye estas formas tóxicas, ¿sí?, estas moléculas van a causarle daño o muerte a la célula. ¿Sí? Al menos nos aprendamos estas tres: el anión superóxido, el peróxido de hidrógeno y el radical hidroxilo. ¿Sí? El anión superóxido y el peróxido de hidrógeno son de las formas tóxicas más abundantes. Sin embargo, ¿sí?, el anión superóxido y el radical hidroxilo, ¿sí?, son los oxidantes más fuertes. El peróxido de hidrógeno también es un oxidante, ¿verdad? Pero no es tan tóxico. Entonces, ahí los tenemos, ¿sí? Los más abundantes son el anión superóxido y el peróxido de hidrógeno. Pero en sí, los tres son subproductos tóxicos, ¿verdad? Pero, pues bien, nos debe de quedar muy claro que un requisito fundamental para habitar en un mundo tóxico de oxígeno, ¿sí?, es mantener bajo control las moléculas tóxicas del oxígeno. Muy bien. ¿Cómo es que logran hacer esto los microorganismos? ¿Sí? Que tienen que destruirlas o tienen que convertirlas a otros compuestos de tal manera que no sean tóxicas o que no dañen la muerte a las células.
¿verdad? Entonces, para esto hay una serie de enzimas muy importantes que producen los microorganismos, que son las responsables de poder convertir estos subproductos tóxicos en productos no tóxicos para la célula. Y son importantísimas, ya que sin estas enzimas no pudieran, ¿sí?, contrarrestar el efecto tóxico que tienen estos subproductos, ¿verdad? Y aquí vamos a ver, ¿sí?, las principales enzimas que neutralizan la mayoría de estas formas tóxicas del oxígeno, y las más importantes, no son las únicas, pero las más importantes son catalasa, peroxidasa, superóxido dismutasa y superóxido reductasa. Algunas de estas probablemente ustedes ya las conocen. La superóxido dismutasa, esta superóxido dismutasa es la enzima encargada de destruir el anión superóxido. Es un subproducto muy tóxico para la célula, el anión superóxido. Y la enzima que se encarga, ¿sí?, de destruirla o de convertirla a otro compuesto es superóxido dismutasa. Y la catalasa y la peroxidasa, ¿sí?, son enzimas encargadas de destruir el peróxido de hidrógeno. Esto probablemente, algo de esto ustedes ya lo conocen, la catalasa y la peroxidasa, ¿verdad? Destruyen el peróxido de hidrógeno. Muy bien, aquí vamos a ver unas pequeñas reacciones, ¿verdad? Bueno, en realidad esto es nada más ver la reducción del oxígeno, ¿sí?, hasta agua, ¿sí?, por la adición de 4 electrones, ¿sí? Aquí los tenemos. Entonces, vemos cómo el oxígeno se puede reducir hasta agua, ¿sí?, adicionando electrones, ¿sí? Primero se convierte a peróxido de hidrógeno, después el peróxido de hidrógeno con electrones se convierte a agua, el radical hidroxilo, y después se convierte a agua, ¿sí? Entonces, el resultado, aquí lo tenemos, 2 moléculas de agua. Entonces, vemos cómo puede haber, ¿sí?, las reducciones para formar compuestos que más tarde no sean tóxicos. Aquí tenemos una serie de reacciones en donde ya están interviniendo las enzimas que acabamos de mencionar hace un momento. Esto es lo último que vamos a ver acerca del oxígeno, ¿verdad? Las enzimas que destruyen las especies tóxicas. Aquí dijimos que tanto la catalasa como la peroxidasa, ¿sí?, se iban a encargar, ¿sí?, de convertir el peróxido de hidrógeno a agua y oxígeno. Veamos aquí, en el inciso A, las catalasas, y B, peroxidasas, ¿sí?, que sabemos, son proteínas, ¿sí?, muy importantes, ¿sí?, para consumir o destruir especies tóxicas del oxígeno. Entonces, ahí tenemos cómo pueden convertirlos a oxígeno o agua, ¿ok? Entonces, después vemos aquí actuando a la superóxido dismutasa, ¿sí? Vemos cómo la superóxido dismutasa, ya mencionamos, actúa sobre el anión superóxido, ¿sí?, para convertirlo hasta peróxido de hidrógeno. Y aquí fácilmente la célula, con una catalasa o peroxidasa, pues lo va a convertir a agua, ¿sí? Aquí tenemos, ¿sí?, la reacción de la superóxido dismutasa sobre el anión superóxido. Ahora, aquí es donde vemos la combinación de las dos para poder convertir, ¿verdad?, este peróxido hasta agua, entrando las dos, superóxido dismutasa y la catalasa. Vean ustedes la reacción. Aquí tenemos el anión superóxido, ¿sí?, más 4 hidrógenos,
y lo lleva hasta agua, pero en combinación con la catalasa. Ya que la superóxido dismutasa, acuérdense, lo convierte a peróxido de hidrógeno. Entonces entra la catalasa y ya, ahora sí tenemos agua. ¿Sí? Es un tipo de reacciones, son sencillas, ¿verdad? Pero las comprendemos fácilmente y son definitivas entre la vida y la muerte para una célula, para poder destruir los productos tóxicos. Entonces, aquí podemos ver una última enzima llamada la superóxido reductasa, ¿sí? Hay algunas arqueas y bacterias anaerobias estrictas que no tienen superóxido dismutasa, no tienen esta enzima. Y en su lugar tienen superóxido reductasa, y es la que viene a eliminar, ¿sí?, el superóxido, el anión superóxido. ¿Okay? Entonces, es una serie de reacciones muy importantes, ¿sí?, que llevan a cabo las enzimas para poder destruir las formas tóxicas del oxígeno, ¿sí?, destruir formas tóxicas del oxígeno. Y bueno, creo que una última es nada más un ejemplo de una prueba, es un ensayo de la presencia de catalasa. ¿Sí? Es una de las pruebas que hacemos, de las pruebas bioquímicas, ya tuvieron que haberla visto, ¿verdad? La prueba de la catalasa la podemos hacer hasta en un portaobjetos, ¿verdad? Poniendo una pequeña muestra de la colonia de la bacteria y ponemos peróxido de hidrógeno y ahí podemos ver la producción de catalasa con el burbujeo. Sí. Aquí. La aparición de burbujas es indicativo de la presencia de la catalasa. Sí. Entonces, pues esto es lo que vamos a ver correspondiente, muchachos, al efecto del oxígeno como un factor del medio ambiente en el crecimiento. Bueno, muy bien, muchachos, aquí terminamos la clase. Díganme si hay alguna pregunta, alguna duda que tengan. Son los principales factores, ¿sí?, que pueden, del medio ambiente, que pueden afectar, controlar una población microbiana. Entonces, temperatura, pH, presión osmótica, oxígeno, son de las principales que siempre debemos de tomar en cuenta cuando vamos a cultivar una población de microorganismos. Siempre tenemos que ver que la temperatura, si lo que queremos es que crezca bien, tenemos que ver que la temperatura a la cual se le va a incubar sea la adecuada, ¿sí? A veces no revisamos las temperaturas de incubadoras, entonces tenemos que siempre revisar y estar seguros de que es la temperatura adecuada. Cuando realizamos el medio de cultivo donde vamos a poner los microorganismos, la población, tenemos que ver que el agua esté a pH cercano a la neutralidad, ¿sí?, si es un microorganismo neutrófilo. ¿Okay? Entonces tenemos que ver que el medio de cultivo tenga todos los requerimientos necesarios para que la población se pueda desarrollar en forma favorable. Ahora, después de cultivar a los microorganismos y de conocer los factores, ¿verdad?, que pueden ayudar ya sea a controlarlo o para que crezca mejor, también debemos de conocer las formas para poder controlar a la población de microorganismos. Y esa es la clase que vamos a ver la próxima semana, el control. ¿Cómo podemos controlar a los microorganismos? ¿Sí? ¿Qué formas hay? Porque eso es bien importante. Después de que estamos trabajando con los cultivos, ¿sí?, vamos al laboratorio, les doy cultivos, van a inocular, tienen los medios inoculados, y después, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que controlar eso porque no vamos a tirar a la basura ese material. Es un error gravísimo cuando alguien se atreve a tirar una placa con cultivo o un tubo, ¿sí?, y por flojera de aplicar el método de control,
lo tiran a la basura, ¿verdad? Sin saber el daño tan grande, ¿verdad?, que puede causar. Entonces, es muy importante que veamos métodos de control, y ustedes ya conocen algunos de ellos, pero está anotado aquí dentro de nuestros puntos importantes en el crecimiento. Y en realidad ya este es el último punto que vamos a ver de este capítulo 5, el control. Nada más que vamos a ver en una clase lo que es todo el control físico, los métodos físicos que utilizamos o se utilizan para controlarlos, y después en la otra clase vamos a ver un poco de métodos químicos. Es lo que nos falta nada más. ¿Cómo ven, muchachos? ¿Estamos bien? Sí, profe, todo bien. ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas? Profe, yo tengo una duda. Sí. No puede poner mucha atención porque había mucho ruido en mi casa, pero explicó sobre lo del agente reductor. Sí. Hablamos sobre el tioglicolato en específico, ¿verdad? Hay más agentes reductores, pero pues la función principal, sí, es en esos medios donde va, por ejemplo, el tioglicolato, es reducir el medio, y que todo el oxígeno que traiga el medio de cultivo, sí, el tioglicolato reacciona con él y lo convierte en agua. Reacciona con el oxígeno y lo convierte en agua, ¿verdad? Entonces, de tal manera que ese medio de cultivo lo vamos a tener reducido completamente. Por eso les decía que se debe de llenar el tubo hasta la parte superior para desplazar a todo ese aire o oxígeno que quedaría ahí, ¿verdad? Entonces, el tioglicolato se encarga de reducir el oxígeno interior, convirtiéndolo en agua y convirtiendo al medio en un medio de cultivo anaerobio. Si depositamos una bacteria anaerobia, se va a desarrollar muy bien ahí, ¿verdad? Porque le estamos proporcionando el requerimiento que necesita, ¿verdad? Esa es la función de un agente reductor. Hay más agentes reductores, pero el tioglicolato se utiliza muchísimo, ¿sí?, en ese medio que se llama caldo tioglicolato. ¿Hay otra duda con respecto a eso? Es cierto. Bueno, yo encontré, porque encargó el cuestionario, ¿verdad? Y también preguntaba sobre eso. Sí. Encontré que también podía hacer con tapas Brewer o algo así. Sí, no. la jarra, la que acabamos de ver, la de anaerobios, para cultivar anaerobios, la jarra que les puse, ¿sí? ¿Se refiere a esa, Gisela? Sí, esa. Sí, porque esa es una jarrita muy práctica. Inclusive, pues dentro de las prácticas de micro, antes la hacíamos, ¿sí? En la jarra anaeróbica le llamamos gas pack, ¿sí? Y le llamamos gas pack porque esa jarrita es plástica, se puede ver en su interior, y trae una tapa arriba, que por abajo de la tapa trae un catalizador de platino, ¿sí? Bien, entonces la abrimos, inoculamos nuestros microorganismos en los tubos o en las placas, ¿sí?, nuestro microorganismo anaerobio, y se deposita todo el material en su interior, ¿sí? Después se utiliza un sobre que se llama sobre gas pack, ¿sí? Trae 2 pastillas en su interior. Estas 2 pastillas, una es de bicarbonato y 2 componentes, les ponemos 1 mililitro de agua, se pone adentro y luego cerramos esa jarrita. Esas pastillas empiezan a reaccionar, ¿sí? Y esa reacción, ¿sí?, va a consumir todo el oxígeno que hay dentro de la jarra. Y aparte, va a generar calor. Entonces, se tienen todas las condiciones necesarias para que se lleve a cabo la reacción de oxígeno. Se libera una gran cantidad de hidrógeno y de CO2 en esa reacción de esas 2 pastillitas que están ahí, que les pusimos agua. Entonces, hay hidrógeno
que se está liberando de esa reacción y el oxígeno presente reaccionan y se forma agua. Y empezamos a ver por las paredes de la jarrita los chorritos de agua que empiezan a caer. ¿Sí? Entonces es un sistema muy bueno. Acabamos con todo el oxígeno de adentro de la jarra y los microorganismos que están en el material que metimos ahí se van a desarrollar perfectamente. Hay un indicador que podemos meter también desde un inicio, de los indicadores redox, ¿sí? Les dije que pues la resazurina era uno muy bueno, ponía de color rosa, lo de arriba del tubo. En esta jarra se utiliza mucho tiritas de papel filtro impregnadas con azul de metileno. El azul de metileno también es un indicador redox. Es azul cuando está en forma oxidada. Cuando está en contacto con oxígeno se pone azul, pero cuando está en un estado reducido se pone completamente incoloro. O sea, ese nos va a decir si realmente se logró el consumo de todo el oxígeno de dentro de la jarra, porque se empieza a decolorar todo el azul de metileno empieza a perder su color. ¿Sí? Y ahí nos damos cuenta que el oxígeno sí se acabó en el interior de la jarra, ¿verdad? Lo llevamos a incubar a la temperatura que requiere el microorganismo y a las 24, 48 horas la sacamos la jarrita de la incubadora, la abrimos y sacamos nuestros tubos y placas y vamos a ver el crecimiento del microorganismo perfectamente anaerobio. Entonces, esas jarritas son bien útiles y muy prácticas y bien sencillas de utilizar. Se llama la jarra anaeróbica Gaspac. Gaspac por ese sobre que se pone ahí en su interior y que trae esas pastillas. Más o menos, ¿sí lo explicamos? Sí, profe, muchas gracias. Ya puedo entender. Ok. Cuando en algún momento les toque regresar y quieren conocer esos sistemas, pues nada más hay que hablar, ¿verdad? Para que vayan conociendo. Ahorita ya hay cámaras. Les puse otro ejemplo de una cámara anaerobia. Ya los laboratorios de investigación tienen esas campanas. Son cámaras o campanas anaerobias, ¿sí? Ya tienen todo un sistema en el que hace que no haya oxígeno en el interior, puede uno meter las manos perfectamente a través de unos dispositivos como guantes hacia el interior, podemos trabajar muy bien, ahí se está introduciendo gases, ¿verdad? Nitrógeno, etcétera, y se elimina todo el oxígeno. Entonces esas cámaras son fabulosas, ¿verdad? Y hay algunos ya laboratorios de investigación que las tienen, ¿verdad? Para poder trabajar con anaerobios. Pero si andamos un poquito pobres así de recursos y también necesitamos cultivarlos, pues no importa. La jarra anaeróbica Gaspac, perfectamente también, y los agentes reductores también los podemos usar y también los podemos cultivar. ¿Sí? Bueno, muchachos, pues todo parece ser que vamos a regresar el día 4 de octubre para los que se anotaron, ¿sí? Pero a nosotros nos va a tocar en noviembre. Para los que se anotaron en forma híbrida, regresamos en noviembre, ¿sí? Y me toca el 4 de octubre iniciar con el otro grupo. Ahí sí voy a iniciar desde el 4 de octubre. Bueno, me toca el 6 el miércoles. Es el mismo día que tienen ustedes el laboratorio. Ellos lo tienen en la mañana. Entonces vamos a iniciar. Y pues bueno, a ver cómo nos va. Nos vamos a preparar bastante bien para que puedan, pues un poquito, practicar en el laboratorio algo de lo que quisiéramos que ustedes supieran. Y les digo, desafortunadamente nos va a tocar una práctica. Ya hasta quisiera tomarles su opinión a las personas que van a venir, que cuál práctica quieren que hagamos, cuál se les considera más importante, cuál les gustaría más. Después les voy a preguntar, al fin que tenemos el mes de octubre, ¿sí? Pero tenemos 3 subgrupos y pues son 3 semanas y no nos va a quedar oportunidad para otra práctica más. Entonces, pero después lo platicamos despacio. Por lo pronto sí tengo ya que prepararme porque el otro grupo empieza el 4 de octubre.
o sea, en 8 días casi. Entonces, pues bueno, nosotros vamos a seguir estudiando, vamos a seguir preparándonos porque ahí vienen los exámenes y tenemos que prepararnos muy bien para salir bien. De todas maneras, nosotros ya vamos a tener los reportes, como los están haciendo, como ahí tienen la valoración. Después hablamos de eso. Sí, no se preocupen. Todos tenemos las mismas oportunidades en cuanto a calificaciones, todo igual, para que no se preocupen por eso. Muy bien. Entonces, díganme. El examen del segundo parcial es solamente el capítulo 5, ¿verdad? Así es, pero échenle muchas ganas, ¿eh? Es capítulo 5 y pónganse a leer, ¿sí? Y estudien muy bien ese cuestionario. De ahí vienen muchas preguntas en el examen, ¿sí? Entonces, capítulo 5, nada más, pero quiero que les vaya muy bien, ¿sí? Y que algunos que les fue un poco mal, pues suban su calificación. Acuérdense que se los voy a promediar las 2 calificaciones. Bueno, de todas maneras, pues hasta el jueves vamos a volver a platicar, ¿verdad? Vamos a ver ya el último tema, que es el control, como les decía hace rato. Control físico y luego control químico. Y ya terminamos perfectamente bien con el tiempo. No nos sobró, no nos faltó. Perfectamente. Bueno, cualquier duda o pregunta, pues ya me dicen ustedes, ¿sí? Maestra, Sí. buenas tardes. Es que no escuché bien. Dijo que el segundo parcial nada más es el capítulo 5, ¿verdad? Sí. Y la calificación que saquen va a ser promediada, ¿sí? Del examen anterior con esa, porque nada más vamos a tener una calificación de la fase, juntas de la fase 1 y 2, es una sola. Capítulo 5, muchachos, díganselo a todos sus compañeros, ¿sí? Capítulo 5 y aparte tienen las clases grabadas. A estudiar, ¿sí? A estudiar bastante, por favor, para que les vaya muy bien. Bueno, que pasen un muy buen fin de semana, muchachos, pero cuídense mucho, ¿sí? Cuídense mucho. Ok. Que estén muy bien, muchachos. Profe. Dígame. Profe. Ya le mandé el Excel ahí en Teams. Ah, ok, muy bien. No he tenido oportunidad de verlo, pero lo voy a revisar para enviarlo inmediatamente a dirección. Sí, Fanny, profe, muchas gracias. Sí, muchísimas Claro. gracias. Muy amable. Muy bien. Sí, no, de nada. Bueno, entonces pues nos vemos, muchachos. Cuídense mucho.